¿Se escucha? Se escucha bien, Martín. Buenas noches, hermanos. La verdad que es un honor, un privilegio. Estoy un poco nervioso, pero bueno, había algunos hermanos orando por esta noche para que, sobre todas las cosas, como oraban recién los hermanos, podamos salir bendecidos al considerar la palabra de Dios, que podamos entender qué es lo que Él quiere para nosotros y sobre todas las cosas no ser rebeldes a su voz, a su palabra. Así que bueno, les invito a que busquemos juntos 1 Corintios, capítulo 2, versos del 1 al 5. Vamos a leer y después voy a tener una breve oración una vez más. Dice entonces 1 Corintios, capítulo 2, verso 1. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vamos a orar una vez más. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu libro, Señor, que ha llegado a nosotros, a nuestras vidas un día y nos ha cambiado, Señor. Nos ha llegado la salvación a través de tu palabra, Señor, a través de la persona bendita de tu Hijo. Pedirte que bendiga, Señor, esta porción que acabamos de leer y lo que reflexionemos, que podamos salir, Señor, bendecidos por tu palabra y que podamos aplicar estas cosas al corazón, Señor, para en primer lugar, gloria a tu nombre, para bendición, Señor, de los que nos rodean y bendición de cada una de nuestras vidas. Lo pedimos agradecidos en nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Bueno, hermanos, dice que acá está contando Pablo que está relatando que había ido anteriormente a visitar a estos hermanos en Corinto y dice que había ido con un objetivo. Dice que fue para anunciarles el testimonio de Dios. El testimonio. Y quería que pensemos un poco, que reflexionemos en esta palabra, testimonio. Lo primero que hice al empezar a pensar en esta palabra fue buscar en el diccionario. Ahí si ustedes lo buscan en el Google van a encontrar, les va a aparecer automáticamente dos acepciones de la palabra testimonio. Dice la primera: declaración que hace una persona para demostrar o asegurar la veracidad de un hecho por haber sido testigo de él. La segunda acepción que encontramos dice: prueba que sirve para confirmar la verdad o la existencia de una cosa. Y si buscamos el significado de la palabra en el original, aquí en el griego de esta palabra testimonio, dice que es una evidencia, pero el significado de esta evidencia dice que es subjetivo, teniendo que ver especialmente con la experiencia personal del predicador. Y vamos a quedarnos con esto último, de la experiencia personal del predicador. Quedémonos con esto en mente. Y vamos a ir rápido a algunos versículos del Antiguo Testamento, a buscar tres simbologías de testimonio en el Antiguo Testamento. Yo voy a leer rápidamente los versículos. Ustedes, si quieren, pueden ir tomando nota de las citas bíblicas. Entonces, a buscar tres simbologías de esta palabra testimonio en el Antiguo Testamento. La primera está en Éxodo, capítulo 25, verso 21 al 22. Dice así: y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y de allí me declararé a ti, y hablaré contigo sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel.
Y acá vemos esta arca, ¿no? Este cofre que estaba recubierto de oro, en el que se iban a guardar, entre otras cosas, las tablas de la ley, aquellas que Dios mismo le había entregado a Moisés. Y estas tablas son llamadas el testimonio. Y en ellas Dios da muestra de su voluntad. Y este es el primer símbolo que quería que nos quede de testimonio. Es la voluntad de Dios, es todo lo que yo mandare para los hijos de Israel. Segunda simbología. Josué, capítulo 22, verso 34, dice: y los hijos de Rubén y los hijos de Gad pusieron por nombre al altar Ed, porque testimonio es entre nosotros que Jehová es Dios. Aquí había habido, lo veremos seguramente más adelante, en alguno de estos viernes, había habido una controversia ahí entre la tribu de Rubén, de Gad, y la mitad de la tribu de Manasés, que se habían quedado al oriente del Jordán. Habían ayudado a las otras 9 tribus y media a conquistar la tierra, pero ellos habían elegido, habían pactado con Moisés que se iban a quedar al este del Jordán. Y las otras 9 tribus y media del otro lado. Pero dice que estas 2 tribus y media se habían construido un altar. Y esto trajo preocupación y zozobra del otro lado, en las otras 9 tribus y media, porque habían pensado que quizás lo que estaban haciendo con ese altar es establecer un culto paralelo. Sabemos que los sacrificios, toda la adoración a Dios era a través de la tribu de los levitas, ¿no? Del sacerdocio que descendía de Aarón. Y habían pensado que quizás era esto lo que habían pensado estas 2 tribus y media cuando construyeron este altar. Dice ahí el capítulo que estuvieron a punto de ir a la guerra, de tener una guerra civil por esto, y que, bueno, mandaron una delegación a las 9 tribus y media a ver qué quería decir este altar que habían construido. Y ahí se aclaró que en realidad no era que ellos estaban pensando en establecer una adoración paralela, otro culto aparte, sino que, y acá viene el significado que quiero destacar, que esto iba a ser un memorial, que esto iba a ser como un sello, como una marca, que lo que querían es que las futuras generaciones, al ver ese altar, entendiesen que ellos también eran parte del pueblo de Dios, y al final, después de que se aclaró todo, dice que el altar quedó como testimonio, y dice, entre nosotros que Jehová es Dios. Entonces, quería que tengamos en segundo término este símbolo de testimonio como una marca, como un sello, como un memorial de ¿qué cosa? De que Jehová es Dios entre ellos. Tercer símbolo, segundo libro de Crónicas, capítulo 23, verso 11, dice: entonces sacaron al hijo del rey y le pusieron la corona y el testimonio, y lo proclamaron rey, y Joiada y sus hijos lo ungieron, diciendo luego: viva el rey. Aquí está relatando cuando coronaron al rey Joás, que era un niño entonces, pero dice que se le dio el testimonio. ¿Y qué era esto? Era en cumplimiento de la ley que ya Dios le había dado a Moisés, anticipando lo que iban a ser los futuros reinados de los reyes de Israel. Dice que en Deuteronomio 17:18, cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Entonces, al rey, además de darle la corona, de ponerle la corona, le dice que le daban el testimonio, le daban una copia de la ley de acuerdo a esta palabra que había sido dada a Moisés. ¿Y cuál es el tercer símbolo que quería que meditemos? Al testimonio como símbolo de autoridad, como símbolo de autoridad. Y pensando en estas 3 cosas, en estas 3 simbologías, de testimonios, no me venía un mejor ejemplo de nadie que la persona misma del Señor, ¿no es cierto?
en su testimonio aquí en la tierra. Vamos a leer Juan 6:38. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Primera carta de Juan, capítulo 1, versos 1 al 2, dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Mateo 7, ahora 28 al 29. Y cuando terminó Jesús estas palabras, dice que la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y lo primero que quería traer a la reflexión, a la consideración, es cómo está mi testimonio, ¿no es cierto? Vemos estos tres ejemplos de testimonio. Vemos el testimonio como la transmisión de la voluntad de Dios. Vemos el testimonio como un memorial, algo que alguien veía en ese altar y les traía a la memoria que entre ellos Jehová era Dios. Y vemos al testimonio en la persona del Señor como símbolo de autoridad. Dice que les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y cuando veíamos este memorial, esta marca, leíamos recién en la primera carta de Juan cómo el Señor marcó la vida de Juan y de los discípulos. Dice que cambió su vida para siempre, y ellos transmitían lo que vieron de él, lo que palparon, lo que oyeron de él. ¿Es cierto? Vemos esta autoridad de él, que todo lo que él decía, los escribas también, los fariseos también predicaban, pero lo que él decía tenía autoridad, ¿no? Y yo pensaba en mi testimonio, acá en mi familia, entre ustedes, hermanos, con la gente que no conoce al Señor. ¿Cómo está mi testimonio? Transmito la voluntad de Dios cuando hay una situación compleja, cuando mis palabras salen de mi boca, se escucha la voluntad de Dios ahí. Lo que yo digo, ¿tiene alguna autoridad y un respaldo en mi vida? Cuando digo algo de la palabra de Dios. ¿Y qué decir de esta marca, de este memorial? La gente cuando piensa en mí, cuando ya no esté, ¿voy a dejar alguna marca como la dejó acá el Señor en la vida de ellos? Porque una marca vamos a dejar también. Hay que pensar que siempre se deja una marca. Puede ser buena o puede ser mala, o incluso cuando pensamos que no dejamos ninguna marca, también dejamos una marca. Escuchaba el otro día un mensaje de un hermano ya mayor, que contaba que cuando tenía 14, 15 años, conoció al Señor, y bueno, estaba yendo después de la escuela, estaba yendo a un curso bíblico. Y lo que hacían era, antes de juntarse, hacían una hora silenciosa, un devocional, y después cada uno iba y compartía lo que el Señor le puso en su corazón. Y entonces él contaba que empezó haciendo estos cuadernillos en el patio, en los recreos. Y contaba que, bueno, como suele suceder a esa edad, los compañeros empezaron a burlar de él, lo volvían loco, hasta que decidió no hacerlo más en el patio y empezó a hacerlo en la biblioteca de la escuela, un lugar donde sabemos que casi nunca hay nadie, ¿no es cierto? Y ahí se sentía cómodo y quizás pensó que iba a ser totalmente inocuo que él estuviese ahí, no iba a dejar ninguna marca, nadie se iba a acordar de él, nadie se iba a burlar de él. Y podemos pensar que quizás de eso no se iba a saber nada y no iba a dejar ninguna marca, ¿no es cierto? Pero dice que un día llegó a la escuela una chica con sus muñecas vendadas, que había intentado suicidarse. Y estando él haciendo como siempre su devocional,
en la biblioteca, entra otra compañera y lo ve ahí con la Biblia, y cuando lo ve se enoja con él y le dice, ¿y vos que estás ahí con la Biblia, no tenés nada para ir a decirle a esta chica que se quiso matar? Ahí vemos que siempre dejamos una marca, incluso cuando pensamos que no la dejamos, ¿no? Y qué feo cuando la gente del mundo nos viene a decir lo que tenemos que hacer. Bueno, gracias a Dios la historia terminó que fue y le compartió la palabra a esta chica, y la chica esta aceptó al Señor. Pero bueno, entonces la primera reflexión era esta, hermanos, de que pensemos en nuestro testimonio, si están estas cosas, ¿no es cierto? Si transmitimos la voluntad de Dios, si podemos dejar una marca en los que nos rodean, y si lo que decimos lo decimos con la autoridad de una vida que respalda lo que decimos, como dice acá en Mateo, que era en la persona del Señor. Y volviendo a nuestro capítulo en 1 Corintios 2, dice que Pablo fue con este objetivo, de darles el testimonio de Dios. Y quería que podamos pensar en 3 puntos que podamos sacar del testimonio de Pablo. El primer punto va a ser el contenido del testimonio. El segundo punto va a ser la actitud en el testimonio, y el tercer punto va a ser la confirmación del testimonio. Primer punto, el contenido del testimonio. Dice en el verso 2 que leíamos, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Dice que el contenido del testimonio se basaba en 2 cosas, en la persona del Señor y en su obra y sufrimiento. Y pensando en la persona del Señor, me venía a la memoria un pasaje que nos compartió Twitty hace algunos domingos atrás, cuando Felipe le cuenta a Natanael de Jesús, ahí en Juan, capítulo 1, verso 43, dice que el siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Natanael le preguntó, le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y ahí es donde quiero que miremos en esta noche. Dice que Felipe le dijo, ven y ve. Ven y ve. Le dijo, nosotros hoy diríamos, yo sé lo que te digo. Pero esto nos muestra que Felipe lo conocía ya, el Señor ya había tenido esta vivencia con él. Y esto es lo que leíamos antes del significado de testimonio. Decíamos que tiene que ver con la experiencia personal del predicador. Felipe ya había tenido una experiencia personal. Le dijo, ven y ve. Cuando veas quién es este Jesús, como lo vi yo, ahí vas a ver. Y bueno, sabemos cómo terminó la historia, ¿no es cierto? Pero dice que me propuse no saber entre nosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, a esta vivencia, a conocerlo, a la persona, pero además dice, y a este crucificado. Hace énfasis en el crucificado, hablando de su obra, de su sufrimiento y de nuestra identificación necesaria con esto, con este sufrimiento, con su obra. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Primera carta de Juan, capítulo 2, versos 15 al 17. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos.
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Acá lo que nos dice, hermanos, es que tenemos que conocer al Señor, tenemos que tener esta experiencia con Él, pero tenemos que tener esta identificación con Él, de ya no vivir para nosotros. Lo que vivo ahora en la carne, en mi humanidad, en este caminar terrenal, lo tengo que vivir en la fe del Hijo de Dios, en dependencia de Él. ¿Por qué? Porque me amó y porque se entregó por mí. Y dejar de poner los ojos en todo lo que nos ofrece este mundo. Creo que como en esta época, como nunca, podemos ver cómo pasa todo. Vemos empresas que están desapareciendo, personas que han perdido todo. Vemos lo frágil que es todo lo que hay en este mundo, lo que pueden llegar a desear nuestros ojos, lo que puede codiciar nuestro corazón. Dice acá que pasa y sus deseos, ¿no es cierto? Y lo estamos viendo, cómo todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y esta es la identificación que tenemos que tener con Él. Y este es el primer, el contenido del mensaje que tenía Pablo, ¿no? Pero tampoco podemos pretender que de poder llegar a decir, como dijo Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo pensaba, Martín, vos podés llegar a decir esto, y yo la verdad, hermano, yo no puedo decir esto. No tengo la autoridad, como decíamos antes, para decir, yo estoy crucificado con Cristo, ¿no es cierto? No es algo que se logre de un día para otro, esto es un proceso diario. Y recuerdo en las reuniones de jóvenes que teníamos hace muchos años una frase que me quedó ya de aquella época de Fernando, que siempre nos decía que en la vida cristiana o avanzás o retrocedes, pero nunca te quedás en el mismo lugar, nunca estás quieto, ¿no? Y pensaba que todos los creyentes corremos el riesgo de quizás pensar que como estamos ya estamos bien, que ya es aceptable ante los ojos de Dios, quizás por tener años de creyente, por haber en la gracia de Dios quizás alcanzado cosas buenas que Él ha permitido, ¿no? Y podemos correr el riesgo de pensar que nos vamos a quedar quietos en ese nivel aceptable de, entre comillas, espiritualidad, ¿no? Y que vamos a estar ahí, en esa posición, pero nunca nos quedamos quietos, o avanzamos en el sentido que leíamos recién, de sacarnos del corazón todo lo que hay en este mundo, ¿no? De ir por más, de cada día estar más identificado con el Señor, o vamos en el sentido opuesto. Y también pensaba en el ejemplo de Jonás. Jonás era un hombre de Dios, diríamos hoy nosotros, era un profeta de Dios. En la línea de profetas viene después de Elías y Eliseo, atrás viene Jonás después de ellos. Y Jonás le pasó esto, era un hombre de Dios, pero hubo un aspecto de su corazón que él no se lo entregó a Dios. Dios le pidió una cosa y él, no, esto me lo quedo para mí, yo a Nínive no voy. Era un pueblo despreciable para ellos, un pueblo terrible, y él entendió que no, Nínive no, y así nos puede pasar a nosotros. Cada uno ponga el nombre que quiera, podemos correr el riesgo de una parte de nuestro corazón quedárnosla para nosotros. Algo que el Señor nos pide, que le tenemos que entregar, no, eso no. Pero como decíamos antes, no es que se quedó ahí Jonás. O avanzamos o retrocedemos. Quietos no vamos a estar nunca. Y si leemos en el capítulo 1 de Jonás, dice que Jonás descendió 4 veces. Primero dice que descendió a Jope. Después, no lo dice en nuestra traducción, pero en el original dice que descendió al barco. Estando en el barco dice que descendió al interior de la nave, es decir, a la bodega. Y al final
descendió al mar, ¿cierto? Terminó adentro del gran pez. Entonces, acá lo que yo pensaba era esto de entregarle todo al Señor, de estar crucificado con Él y cada día poder ir hacia Él en este renunciar a aquellas cosas que uno puede llegar a poner en el corazón, ¿no es cierto? Porque sabemos que o vamos hacia Él o vamos en el sentido opuesto, porque acá Jonás, Dios le había pedido que vaya a Nínive, que era al oriente, más o menos 800 kilómetros, de donde él estaba, que era la zona de Galilea. Y se terminó yendo a Tarsis, al sur de España, 4.000 kilómetros para el otro lado. Creo que si hubiese sabido que se podía cruzar el Atlántico, también lo hubiera querido cruzar. Se fue, y ese es el riesgo que tenemos, hermano, de terminar yendo al otro lado totalmente opuesto de donde Dios quiere. Cuando quizás estábamos hablando que era un profeta de Dios, por no haberle entregado una parte del corazón al Señor. Segundo punto que vemos en el testimonio de Pablo. Decíamos, primer punto, el contenido del testimonio. Segundo punto, la actitud en el testimonio. Dice en el versículo 3, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Filipenses 3:4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado el 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la ley de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo. 1 Corintios 8:2. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? La actitud de Pablo en el testimonio, una actitud de humildad. Dice que fue con debilidad y con temor y con temblor, ¿no es cierto? Y en lo que leíamos recién, vemos que si alguno tenía chapa, era Pablo, ¿no es cierto? Pero dice que todo eso que él tenía, que nadie está diciendo que las herramientas que podemos tener no son buenas, no. Pero sí que lo que está mal es poner nuestra confianza en eso. No, tenemos que ser conscientes de nuestra debilidad y no poner la confianza en eso. Y con esa actitud de estimar a los superiores como superiores a uno mismo y con ese riesgo que todos tenemos. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, ¿no es cierto? Que podamos tener también esta humildad de Pablo para ser hallado en él, no teniendo su propia justicia, sino que es por la ley, sino la que es por la ley, la fe de Cristo. Todo viene de él. Y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte, lo mismo que decíamos antes. Tenemos que identificarnos con sus padecimientos y siempre tener esta actitud que él dice, con debilidad y mucho temor y temblor, sin confiar en ninguna de sus capacidades ni aptitudes personales. Tercer punto,
la confirmación del testimonio. Versos 4 y 5. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Vemos la confirmación del testimonio. Dice que había una demostración de poder. Hoy en día no están más aquellos dones de sanidad, de profecía que estaban en aquella época, pero ¿dónde se tiene que ver todo esto? En el poder de Dios transformando mi vida, transformando todas las áreas de mi vida, como decíamos antes, ¿no es cierto? Todos los aspectos de la vida, el aspecto moral, hermanos varones, podemos decir como Job, hice pacto con mis ojos, todos sabemos a qué me estoy refiriendo. Hermanas, mujeres, la forma de vestirse es diferente a la del resto de las mujeres de este mundo, o podemos decir que de acuerdo a 1 Pedro capítulo 3, el atavío no es el externo, sino el interno, en el corazón. En la administración de las cosas que Dios nos da, en el tiempo, en el dinero, en los talentos, en los conocimientos que podamos tener, en las relaciones interpersonales, en nuestro orgullo cuando nos ofenden, en las decisiones que tomamos, en todos los aspectos de nuestra vida. Ahí se tiene que ver el poder de Dios. Ahí tiene que estar la demostración del poder de Dios. Recuerdo el domingo lo que nos compartía Andrés, y quería leer 2 versículos más ya para ir terminando. 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado? Quizás en esta noche haya alguien que nos acompaña, que todavía no ha tenido una decisión por Cristo. O quizás algún hijo de creyente que alguna vez hizo una oración en el club bíblico y quedó ahí, pero que no tiene la seguridad de que el poder de Dios está transformando su vida en las cosas que decíamos recién y tantas otras más. Dice que tenemos que examinarnos si estamos en la fe. Como nos decía el otro día Andrés, si no vemos que nuestra vida, que tenemos ese deseo de agradar a Dios, de ir eliminando de nuestro diario vivir todas estas cosas. Puede ser que realmente quizás una vez hicimos una oración emocional, pero dice ahí en Hechos, cuando Pablo se despide de los hermanos ahí en Fileto, dice que su mensaje estaba basado en 2 cosas: en la fe en el Señor Jesucristo y en el arrepentimiento para con Dios. No alcanza solamente con creer. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan, pero tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber este deseo de ir hacia Dios, de dejar de caminar como estábamos caminando, con este deseo de hacer su voluntad. ¿No es cierto? Si en esta noche hay alguien que no tiene este deseo, más allá de que quizás hayas hecho alguna oración alguna vez, tenés que meditar y hablar con algún hermano si realmente estás en la fe, si realmente podés decir que sos salvo, si tenés este arrepentimiento que decía Pablo. Pero también, hermanos, puede ser que no tengamos estos deseos porque quizás el corazón, el espíritu esté apagado en nosotros. O estemos pasando por eso tan feo que es la apatía, ¿no es cierto? Y hay un pasaje ahí en Job
capítulo 36, versos 7 al 8, que a mí me ha hecho tanto bien, dice: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre, y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Viene hablando a creyentes, dice, viene hablando a los justos, ¿no? Y quizás puede ser que estemos atravesando alguna situación en la que nos puso Dios y que no podamos salir. Dice, si estuvieran prendidos en grillos. Y puede ser que esa situación quizás la esté usando Dios para darnos a conocer nuestras obras que prevalecieron nuestras rebeliones. Y ante esta situación dice que hay dos caminos: que nos corrijamos, que nos convirtamos de nuestra iniquidad y que lo oigamos y lo sirvamos. O si no, dice que serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Esto me hacía pensar a Sansón, que dice que Dios se había apartado de él y él no se había dado cuenta. Perecerán sin sabiduría. Qué terrible que me pase eso. Se me pone la piel de gallina de pensar que puedo estar totalmente apartado de Dios y ni siquiera darme cuenta, hermanos. Es tremendo. Es tremendo. Bueno, que podamos meditar en estas cosas. Si en esta noche no tenés esta seguridad de estar experimentando que Dios está transformando tu vida, que te has arrepentido realmente de desear todo lo que hay en este mundo por seguirlo a Él, bueno, si no tenés esta seguridad, que no te puedas dormir en esta noche, que no puedas dormir, que Dios ponga en tu corazón el deseo de hoy mismo arrepentirte y recibirlo al Señor Jesús en tu corazón, pidiendo perdón por tus pecados y empezar a caminar como Él quiere. Dice la Biblia que la paga del pecado es la muerte y que para las personas que no hacen esta decisión, que no toman esta decisión de arrepentimiento, está reservado el infierno y la perdición eterna. Quiera Dios que si tenés estas dudas esta noche mismo, vengas a Él y que lo puedas recibir y tener esta certeza de la salvación. Y si, hermanos, estamos con situaciones quizás prendidos en grillos, atrapados en cuerdas de la aflicción, quizás por nuestras iniquidades, bueno, quizás sea esta noche para arrepentirnos y volver al Señor y que Él despierte, como dice acá, nuestro oído para la corrección. Y que realmente, como decíamos al principio, tengamos este testimonio que transmite la voluntad de Dios, este testimonio con la autoridad de una vida que respalda lo que podamos decir y que podamos dejar esta marca, este sello, que nuestra vida sea ese altar que decía a todos los que lo veían y a los que venían atrás que Jehová es Dios entre ellos. Quiera Dios que pueda ser una realidad en cada una de nuestras vidas. Que Dios bendiga su palabra. Muchas gracias.